Buenas Asturias. Non podo explicavos lo prestoso que lle este concello. Porque Llanes está petado de belleces naturales. La playa del Sablón, Torimbia, Barro, Gulpiyuri, la playa de Po, que iba yo de pequeñín cuando iba al campamento de Don Víctor. Unas playas, hay más de 30 playas en este concello y todo es con agua cristalina, arena fina, paisajes. ¡Buah! 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 Se me olvidaba, los bufones de Pría, monumentos, folclore, cultura, asturianía, y chigres. Chigres, aquí puedes comer y beber como si tuvieras un frío en la cárcel. Está todo buenísimo, buenísimo. Perdonad, sí que después de fartucarme por los chigres de Llanes, presta venir aquí al Paseo San Pedro a dormir la siesta. Como Maradona manda. Y por si fuera poco, Llanes tiene otros atractivos. Porque no podemos asegurar el tiempo. Igual hay marejada, igual te pica una medusa. Pero hay otras belleces naturales que no podemos dejar escapar. Siénteste en medio de la villa y disfrutes, por ejemplo, de les llanisques. Mira qué guapes. Perdón, seguimos buscando superasturianes. ¿Qué andar? ¿Qué saber hacer? Has marcat. A superasturianos hay que venir con la muda limpia. Perdona, y que gústeme mucho los fiestas de Prado y vengo mucho por aquí por Llanes de fiesta Prado y tuve en Cue. Y resulta que casi acaba la folicia en la Casa de Socorro. Un paisano dio por decir que el baile del pericote, que no era de aquí, de Cue, que era de Francia, que lo trajeron unos peregrinos que venían aquí el Camino de Santiago. ¿Y es verdad o mentira? Voy a decirte una cosa, pericote no es el ciclista. ¡Opa, pues! ¡Ahora cremallera! ¡Goria! ¡Sí, Gogri! ¡Gori tú! ¡Acaria! ¡Lecumberri! Bueno, estoy falando vos en euskera porque aquí en Llanes viene mucha gente del País Vasco. Resulta que los vascos y aquí la gente de Llanes tiene una tradición que viene de la Edad Media. Hay un pueblo aquí que se llama Borbolla, que el patrón es San Sebastián. O San Sebastián, como dicen ellos. ¿Y es verdad y es mentira? Una cosa, Lecumberri, Serogarte. ¡Mati! ¡Irulao! ¡Oye, Zasmi! ¡Ah! La superasturiana de hoy acercó un cofritín a voleo. Eso sí, notaba presencias. Y esta semana tuvimos a una que no sabía quién era Corín Tellado y a otra que no sabía quién era Rosa Fernández. Les dos triunfaron, pero deberían estar penaes con cárcel. Claro, esto de ir a voleo non siempre funciona y al final la Miprobe solo agarró 20 euros en la pegarata, que restamos de los 7.380 que había en xuego, y el lunes que viene, dende Cuaña, xugaremos por 7.660 euros. Por cierto, este fin de semana, si non tenéis nada que facer, non vos perdáis la Feria de la Ascensión d'Ubieu. Buen sitio para que Andrés Muslera se amigue con la su muller. Y en la Ascensión hay muchas Presencias. y seguro que está petado de superasturianos. Coño, Perrín. Yesterday...